Buenas tardes, somos el Grupo 5 y vamos a introducirlos al mundo de las trabajadoras sexuales en Colombia. Comenzaremos explicándoles el contexto general, su carácter socioeconómico, abordaremos un caso particular que nos servirá de ejemplo para posteriormente relacionarlo con las manifestaciones y demás expresiones que se han dado a la raíz del tema, todo bajo un marco referencial basado en una bibliografía específica. La discusión jurídica frente al reconocimiento del trabajo sexual como actividad sujeta a las leyes gubernamentales es un tema controversial no solo en Colombia, sino en muchas otras justicias domésticas. A raíz de esto se han generado debates que van desde campos morales hasta la ilegalidad misma, pasando por consideraciones como la salud pública y las repercusiones culturales que esta práctica conllevaría. Actualmente, no existen leyes en Colombia que aboguen por los derechos sociales ni laborales de las trabajadoras sexuales, como se reconoce en la sentencia T-629 de 2010, en la que la prostitución no es ilegal ni está penalizada. En otras palabras, no hay un marco jurídico específico que proteja los derechos de las personas que ejercen la prostitución voluntariamente y ni que regule su oficio como tal. Después de revisar el caso de una mujer que fue despedida del establecimiento en el que prestaba sus servicios sexuales por haber quedado en estado de embarazo, la Corte Constitucional decidió amparar los derechos de las trabajadoras sexuales. En ese orden de ideas, el Alto Tribunal estableció que iba a amparar los derechos al trabajo, a la igualdad, a la seguridad, al fuero materno y al mínimo vital de la demandante, y obligó así al establecimiento en el que trabajaba a indemnizarla y a pagarle las 12 semanas de salario por licencia de maternidad, aunque no ordenó el reintegro por considerar que el trabajo va contra principios liberales del derecho. Por esta razón, la Corte consideró que, aunque no había un contrato formal, sí había un contrato laboral. En los casos en los que la prostitución es ejercida voluntariamente, la trabajadora sexual cumple un horario, depende de esta actividad, está subordinada a un jefe y recibe una remuneración periódica, por lo que hay un contrato de trabajo. Uno de los más recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre prostitución en el país es la sentencia T-594 de 2016, la cual protege los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales a la libre circulación, la libertad personal y la no discriminación por su actividad. Se reafirmó que la prostitución no es un delito y que los servicios sexuales no pueden equipararse a la venta de un objeto. A su vez, la sentencia determinó que la política de recuperación de espacio público de Bogotá no puede restringir la movilidad de mujeres. Por otro lado, la sentencia T-629 de 2010 invoca el principio constitucional que garantiza la protección de los derechos de las personas que pertenecen a un grupo tradicionalmente discriminado. En este sentido, y junto a sentencias como la T-073 de 2017, las personas que ejercen esta actividad, en su mayoría mujeres, cuentan con un respaldo jurisprudencial de reconocimiento de derechos, pero lamentablemente no se ve materializado ni social ni legislativamente. En general, durante la pandemia, las personas que se dedicaban a trabajar como trabajadoras sexuales se han visto como una de las comunidades más perjudicadas en el país. Los ingresos de mujeres y hombres que viven de los servicios sexuales se vieron reducidos por el COVID-19. Así como lo dice Fidelia Suárez, fundadora y presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, esta crisis generada por el coronavirus está cada día más preocupante, ya que no hay ninguna protección ni hay garantía de nuestros derechos como mujeres y hombres que ejercemos un trabajo más en el país, como es el trabajo sexual. De acuerdo con Fidelia, en el país hay más de 4 millones de trabajadoras y trabajadores sexuales, y una buena parte de ellos ha tenido que salir a la calle a ejercer su oficio debido a que los establecimientos fueron cerrados. En sus propias palabras, hay gente que está aguantando hambre y otras personas que están aglomeradas en algún apartamento y también hay mucha gente endeudada incluso con el gota a gota. En este sentido, negar a las trabajadoras sexuales su condición de trabajadoras supone dejarlas fuera de cualquier ayuda, mientras los propietarios de clubs y pisos pueden beneficiarse de las medidas del Estado. En sus propias palabras, como mujer no se siente cómoda ejerciendo el trabajo sexual, pues nunca le ha gustado ser objeto del placer, pero la necesidad motiva sus más profundos instintos de supervivencia. Teniendo en cuenta la definición de transfobia acá expuesta, el panorama para las personas transgénero y transexuales en Colombia es complejo. Se les obliga a que se marginen, a que vivan de trabajos que no son bien pagos, a que sus tratos en los servicios de salud sean deplorables y a tener que cuidarse entre ellas mismas porque las Fuerzas Armadas tienden a maltratarlas, como es el caso de una de las mujeres trans trabajadoras sexuales, quienes fue atacada por la policía en el centro de Bogotá. Policía están disparando a las maricas, hirieron a la marica. Hirieron a las maricas. A la marica también le pegaron.
Le hirieron a la marica. Balina, mira, con balina ahí, silicón. El silicón. No se han atrevido a grabar. Los policías no están haciendo nada. No están haciendo nada. En este orden de ideas, la alcaldía no tiene un plan de contingencia para atender la emergencia por el COVID-19 que incluyera a las personas trans y a las trabajadoras sexuales, a pesar de que el decreto 762 de 2018, en uno de sus artículos, establece explícitamente que se debe promover y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos la salud de la comunidad LGBTI. Mientras que los intentos por abolir la prostitución no han tenido éxito en Colombia, desde algunos sectores y organizaciones de mujeres siguen defendiendo lo que señalan es su derecho a ejercer el trabajo sexual. A pesar de las opiniones divididas en lo que coinciden los dos sectores, es que situaciones como la explotación sexual y la trata de personas deben ser perseguidas y castigadas por las autoridades. En la mayoría de los casos, las trabajadoras sexuales protestan específicamente por mejores condiciones para la cuarentena. Por eso, se reunieron, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar, para protestar argumentando que no poseen las condiciones económicas y alimentarias para sobrevivir la cuarentena obligatoria dada la crisis de COVID-19. En ese sentido, se escucharon frases como las que ven en pantalla. En conclusión, todo lo anterior lo articulamos a partir de pensadores como Marx, Curiel y Foucault. El primero, que permite evidenciar cómo la situación de las trabajadoras sexuales es un ejemplo directo de alienación en el que cada trabajadora es tratada como mercancía y en donde el cuerpo de la mujer se convierte en un bien por el que otras personas pagan al ser utilizado, creando una pérdida de identidad propia por parte del sujeto. El segundo, que a partir del concepto de colonialidad le da la importancia al cuerpo como espacio-lugar, donde se ejerce la dominación y explotación que tiene su fundamento en la clasificación racial, lo cual nos permite entender la manera en que se han definido las disputas en torno al control del trabajo, el sexo, la autoridad colectiva y la intersubjetividad. Y el tercero, finalmente, que abarca la problemática que existe en el rol del Estado moderno y su relación con las minorías y con poblaciones de riesgo. Teniendo en cuenta a las trabajadoras sexuales y considerando su rol como individuos, es claro cómo el Estado ejerce poder sobre ellas al someterlas a un conjunto de estrategias de prevención específicas que claramente las vulneran.